Genshin ha sufrido demasiados cambios desde su salida y sin ir más lejos, Notcry es un ejemplo de ello, ya que no debería existir. Notcry fue algo improvisado temporalmente antes de Sniesnaya, ya que Sniesnaya no estaba preparado lo suficientemente bien hasta ahora. Y además, recordemos el no queremos dinero del último livestream del aniversario del 5º año de Genshin, o el meter un gacha dentro de otro gacha y muchas otras cosas que ha podido hacer continuamente Genshin durante todo este tiempo. Sin ir más lejos, todo ha cambiado menos la resina y las protogemas, menos la generosidad y menos el cambio y el trato real hacia la comunidad, fuera de darte migajas solo para abusar del sistema hormonal de los seres humanos y que sigan enganchados al juego. Hoy vamos a hablar del fin de una era. Hay un cambio en Genshin, hay un cambio en la comunidad, hay un cambio en vosotros, hay un cambio en la empresa y hay un cambio también mío y de este canal, no solo por el modo UGC, así que quedaros hasta el final porque vamos a hablar serios, como adultos, de la historia del juego, de lo que ha cambiado y de lo que, viendo lo que ha pasado en 5 años, va posiblemente a ocurrir en los próximos 2 o 3 años de Genshin Impact. Si eres jugador y te interesa, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño y el apoyo. Nos cuesta nada gratis, realmente posición el vídeo. Recordad que hay 2 bendiciones lunares solo por hacer esto, que es gratis. Son migajas gratis, así que apoyad el canal, dejar vuestros puntos del hype. Gracias por todo ello, sois la mejor comunidad de la historia. Estoy muy feliz y valoro muchísimo todo lo que se ha construido gracias a vosotros que estáis ahí detrás de la pantalla. Que aprovechéis y estáis comiendo y gracias por estar ahí un día más. Y vamos, y venir a los directos también. Y vamos con el fin de una era en Genshin Impact. Pues bien, siempre se habló del final del juego, ¿recordáis? Cuando hubo algunas entrevistas que se encargaron de eliminar el año de lanzamiento de Genshin, donde decían que era un proyecto que iba a durar aproximadamente de 5 a 7 años, teniendo en cuenta 1 año por nación, pues cuadraba bastante. Y además había leaks tempranos donde Dragonspine la 1.2 llegó perfecto, pero directamente la 1.3, que sabéis que vino Xiao, los antiguos diréis, Phil, me acuerdo, los nuevos diréis, está hablando en abuelo, en esto antes era monte, era campo. Pues en la 1.3, el primer rito de las linternas y el primer año nuevo chino, fue la primera versión vacía donde la gente se quejó, porque había leaks de que iba a venir la Forja del Peñasco Oscuro y Sima, cosa que la Forja del Peñasco Oscuro se dice que vendrá recién en Notcry 5 años después, y Sima vino en la 2.7 en Inazuma 1 año y medio después. Aparte, también había leaks porque al acabar la 1.1, la misión que venía de Zhongli de Arconte, la misión de historia principal, te dejaban en un barco que iba a ir a Inazuma y tú sabías que en la siguiente, o pensabas que en la siguiente versión vendría Inazuma, y eso fue la 1.2, posteriormente la 1.3, que había leaks de la Forja Peñasco Oscuro y de Sima, pero se terminó diciendo que la 1.4 iríamos a Inazuma. No pasó hasta después de la 1.6, 2.0, es decir, 5 o 6 meses después realmente de lo que se habló. Y además, creo que muchos también recordaréis, y se ha comentado esto, que los propios desarrolladores cambiaron este formato / proyecto del juego con toda la monetización que tuvo la 1.0 y de ser un juego revolucionario, sobre todo por el hecho de haber venido en la época donde estábamos todos recluidos en nuestras casas por un virus salvaje, ya sabéis, pues esto hizo que cambiaran sus planes y el proyecto de Genshin, de ser un inicial de 5 a 7 años, luego dijeron que era un proyecto de 12, una cosa así, retrasaron las naciones y a día de hoy soltaron la de ¡buah! Queremos que dure más de 20 años, tal. ¿Qué mi nieto ni qué mi... Creo que algo para empezar el vídeo fuerte es que está claro que van a querer seguir exprimiendo y monetizando el juego durante, 20 años o lo que dé. ¿Por qué? Porque es dinero. ¿Por qué? Porque ni siquiera creo que ya saben cómo lo han hecho, pero nada funciona mejor que Genshin y es el juego gacha de la historia que ha popularizado los gachas, los ha vuelto mainstream, sigue siendo a día de hoy el número 1 a pesar de hacer las cosas tan mal, y si sigue facturando al ritmo que va, es muy posible que se convierta
en unos años el juego que más ha facturado de la historia de los videojuegos, y estos son palabras mayores. Así que una cosa que podemos asegurar es que a lo mejor viene Sniesna ya, pero ya sabéis cómo se dice que obviamente no va a acabar el juego, lo del Genshin 2 simplemente va a ser un cambio en el nombre y va a seguir siendo el mismo Genshin, y que se van a inventar que vamos a volver al pasado, que Khaenri'ah tiene 5 zonas que van a traer una por año, o que a través del Irminsul viajaremos por los recuerdos, o un Teyvat primigenio cuando estaban los dragones primordiales soberanos antes de que llegase Fanes, o quizá vamos a salir de la cúpula del cielo falso, iremos a otros mundos y testearán alguna forma de viaje como el Star Rail y harán un multiverso como Marvel. Quién sabe, pero el primer punto es que sepáis que sí, lo que pasa que si no ha cambiado en 5 años la resina y las protogemas, va a seguir siendo también lo mismo. Ahora, vamos a otro cambio muy grande que son los leaks y el marketing de Genshin Impact. Esto es un subpunto a disertar algo largo, pero voy a sintetizarlo porque hay muchos más puntos en este vídeo que os van a gustar muchísimo todos porque os influyen de una u otra forma. Así que el punto de los leaks, marketing y arcontes, sabéis que muy al principio de Genshin ellos eran muy propensos a strikes en los vídeos de YouTube, enfadarse muchísimo, mandar demandas, y realmente desde Natlan llevan un año en los que ya les da igual el tema de los leaks porque saben que sigue habiendo el morbo de las filtraciones y ahorrándose dinero en marketing básicamente para que los propios jugadores sean quienes extienden las noticias. Aparte de todo esto, estamos actualmente en una época en la que ya sabéis la mayoría que el sistema habitual de leaks es hay unas 3 o 4 cuentas fiables, que aquí hay varias opiniones y ahora explico. Sabéis que yo tengo una opinión de que realmente son los de Hoyoverse los que van soltando todo a cuentagotas, luego hay otra que igual son trabajadores o lo que sea que lo van filtrando pues por hype y FOMO y toda la cuestión, pero en cualquier caso estamos todos de acuerdo en que hay 3 o 4 fuentes que todo el mundo respeta, que a veces alguna se va y otra aparece, y eso yo no sé qué mueve ahí los hilos o qué persona tiene qué beneficios de una u otra forma, pero durante muchos años siempre se liqueó principalmente cuando salía una versión, la beta de la siguiente versión, es decir, ahora estamos en la 6.0 a punto de la 6.1, pues el primer día de la 6.1 se va a liquear la 6.2 con Durin y Yahoda, sus kits, creo que sí viene mapa en la 6.2 y bueno, más cosas en la 6.2, ¿no? Etcétera, lo que sea. Pero estamos en un punto que también ha pasado anteriormente, pero de forma distinta, en el que realmente ya se están liqueando cosas de aquí a 2 o 3 versiones, y de hecho hay mucho interés, sobre todo por el kit de Durin antes de arrancar su beta, por leaks sobre Columbina, que hay muchos, por leaks sobre el rito de las linternas de la 6.3, que quedan 3 meses y medio todavía, queda hasta febrero, que es literalmente donde es el año nuevo chino, en febrero. Y estamos en un punto en el que se está juntando que hay leaks, que esto no es la primera vez que pasa, pero no es habitual, que hay leaks mucho más allá de una versión, pero también se está juntando que por primera vez prácticamente Hoyoverse ni lo persigue, ni lo castiga, le da igual. Y aquí vienen las dos vertientes. El tema de mi opinión personal, que puede estar equivocada, de que quizás son ellos los que tienen un plan de marketing orquestado, por varios motivos sencillos, y es, número uno, que se ahorran una cantidad de dinero inhumana en marketing, y a día de hoy los presupuestos más grandes de los proyectos de cine, videojuegos y demás son de marketing. Os animo a buscar qué presupuesto tenían, pues por ejemplo, los últimos God of War, y de ese presupuesto cuánto destinaron al marketing, porque os va a sorprender cuántos millones destinaron al marketing en proporción a lo que destinaron a desarrollar el juego como tal. Y por otro lado, siempre los leaks, sabéis que hay como un calendario, de hecho, de leaks que coincide perfectamente con mucha, digamos, información y muchos intereses de la propia empresa. Los 4 estrellas de los banners se suelen liquear una semana antes de cada banner. Las informaciones siempre relacionadas con que se genere mucho hype en la comunidad siempre aparecen 4 o 5 días antes de un evento importante, como por ejemplo, los que tengáis memoria a corto plazo. Los leaks fuertes de Durin han salido unos días antes del livestream de la versión 6.1 para que luego la 6.1 esté vacía entre comillas y esté el modo UGC, la gente se aburra con la versión 6.1 porque está vacía y pruebe el modo UGC como anteriormente hicieron con el Honkai Star Rail en Sumeru, que las últimas versiones de Sumeru fueron ultra mega super aburridas, para que la gente fuera a probar Star Rail que salía, que es un juego de Hoyoverse que ya conocéis todos, y todo esto está súper coordinado. Entonces es raro que los leakers se pongan de acuerdo para beneficiar a Hoyoverse de estas formas, pero esa es mi opinión. Pero aparte de esto también ha cambiado ya el marketing, ya no solo con los leaks, sino ha cambiado
cómo venden los personajes. Ya no hay arcontes. ¿Recordáis que antes todo el mundo decía, ¡buah, los arcontes están rotísimos, quiero sacar a todos los arcontes? Más de uno seguramente ahora en los comentarios me diga, Phil, yo era ese o esa, yo quiero a todos los arcontes. ¿Y os habéis dado cuenta que los arcontes se desligan un poco de todo esto? En Notcry no hay un arconte porque no es una nación de Teyvat. La última arconte que falta literalmente es una arconte más fatui y están haciendo un marketing increíble con los arcontes y con los fatuis para que el arconte fatui sea quizá un récord de ventas en Genshin, la Saritza. Y después de la Saritza no va a haber más arcontes, pero están, digamos, desligando ese aura de misticismo y de demanda sobreinflada de los jugadores con los arcontes, y ahora quieren dividirlo y han dicho, uy, si sacamos un grupito de, como en Pokémon, los pseudo legendarios, y la gente está loca por los pseudo legendarios, los míticos, los legendarios, los ultraentes, los no sé qué, es marketing. Y básicamente están haciendo ahora focus en los Fatui porque ya no les quedan arcontes y ahora pues la gente que querrá los últimos Fatui. Están haciendo focus en ir vendiendo poco a poco el aquelarre, las brujas, Durin, Alice, Nicole, quizás revivir los personajes antiguos relacionados con esto. Y va a pasar en el futuro con las 4 sombras de Fanes y pues el grupo de 5 personajes, los 5 pecadores de Khaenri'ah también, ¿no? Y va a pasar en el futuro continuamente, te darán unos para que se puedan, otros no, igual que los Fatui, pues es, por ejemplo, sabéis que existe pues que Raiden no es la arconte original, es su hermana Makoto Baal que ya no está, sabéis que Furina realmente... La arconte es Focalors y Furina siempre estuvo ese debate de Furina no es arconte, mini mini. Ahora tenemos a Columina, ya directamente no es arconte, pero la gente la va a considerar un arconte a pesar de que sea Fatui. Y pasa siempre lo mismo, de los 5 pecadores habrá uno que sí, uno que no. Es psicología, es marketing y es la forma de venderos. Ha cambiado, ya no van a venderte los arcontes y posiblemente van a modificar la historia para que ahora el foco de la atención se vaya de vuestros ojos y vuestras carteras a otro grupo de personajes que os vendan poco a poco. Y esto además, mira, Phil, ahora sé que vas a hablar del tema también de los equipos cerrados y de que sacan muchos personajes nuevos y de que gripean más rápido. Pues no, pues hablo de eso, pero después. Y todo esto también evoluciona en los creadores de contenido. Genshin tuvo una época al principio de Genshin Impact, y si me está viendo muchos creadores antiguos que dejaron el juego, y vosotros seguramente echáis de menos a muchos creadores antiguos que dejaron el juego, en su momento tuvo un auge tan grande que básicamente cualquier ser humano que hiciera contenido de Genshin y fuera mínimamente constante tenía una cantidad de repercusión, de visitas, de público. Era poner el modo fácil, literalmente, el crear contenido de Genshin, y muchas carreras salieron a flote. Ahora estamos en un punto en el que es un juego estable, pero no está sobrehypeado. Es decir, ahora ya, persona que quiera ser creador, tiene que pasar un proceso de hacer las cosas bien, ganarse al público, crecer como ser humano, demostrar que es un buen creador y que sabe a trabajar, a tener constancia, a subir vídeos, a aprender, a adaptarse, a ser nuevo y adaptarse a nuevas tecnologías como TikTok y un montón de redes sociales que saldrán nuevas, y ya la dificultad y el techo de entrada no es el mismo que cuando empezó Genshin. Los creadores de ahora somos creadores muy distintos que cuando empezó el juego, que casi cualquier contenido triunfaba. Ahora hay que ser completo, hay que hacer leaks casi siempre, y además hay que darle muchas horas y mucho tiempo a lo que haces para que se entienda y para que tengas una cuenta admirable por la gente, para que al ver esa cuenta la gente diga, vale, eso quiero que sea mi cuenta. Cosa que antes daba igual, había un montón de gente, lo típico, que tenía todo patas arriba, no le importaba o no se preocupaba por los retos, la dificultad, los abismos y no sé qué. Ahora sí, porque te dan recursos súper importantes y valiosos que si no tienes no vas a poder avanzar literalmente. Y de aquí nos vamos al siguiente punto, que este sí que es el que quería comentar, el meta. Ya lo he comentado en otros vídeos, con lo cual voy a resumir y sintetizar, y de verdad que el vídeo lleva 13 minutos, a lo mejor dura un poco más, pero si quisiera explayarme mucho más en estos temas duraría 50 minutos perfectamente, y ganas no me faltan de hacer un vídeo de 50 minutos hablando de esto. Pero el meta también ha cambiado infinito. Antes había personajes como Bennett, Xiangling y Xingqiu que duraban años, y hasta el sol de hoy Bennett, Xiangling y Xingqiu siguen funcionando. Ya no son el best in slot, que significa pues la mejor variante y alternativa de un equipo, pero siguen funcionando por cómo se construyeron. Hoyoverse
Lo ha hecho muy poco a poco para que la gente no se enfade, pero ya no existe eso. El personaje que, digamos, más antigüedad tiene y al mismo tiempo ya se le nota la fecha de caducidad aquí en la frente, que es Furina y que fue el mejor personaje del juego hace 2 años más o menos, ni siquiera 2 años, porque salió en la 4.2 y aún no estamos en la 6.2. Básicamente es un personaje que ni siquiera ha durado 2 años y ya tiene fecha de caducidad porque es un hecho objetivo que no va a dejar de ser fuerte con Skirk y equipos antiguos que funcione, pero no funciona con los equipos de Notcry por sus reacciones lunares y su mecánica cerrada nueva para venderte todos los personajes nuevos. Y el meta ha evolucionado de esta forma. Y después de que salga Sniesnaya, de aquí a 1 año y medio, desde que estéis viendo este vídeo, que no es tanto, y que ya terminen de explotar lo que se podría considerar Genshin 1.0, ¿qué van a hacer para venderte nuevos personajes? ¿Inventarse mecánicas del miollo todo el rato en el que casualmente en esa mecánica solo funcione lo nuevo porque todo lo que sale ya no bufa lo antiguo tanto como lo bufa hacia lo nuevo para vender? Es raro, pero Notcry literalmente es, digamos, el punto de inflexión en el que, si bien han intentado de forma sutil, divertida e interesante implementar lo antiguo con lo nuevo, respetando que lo nuevo tiene que vender, en Notcry directamente han metido un hachazo y han dicho, no, te olvidas. Y va a funcionar lo nuevo y lo nuevo es lo más roto y te olvidas. Y en Natlan estuvieron testeando a ver si la gente se enfadaba, se quejaba o no, y desde luego no se quejaron para nada. Pero el meta ha cambiado y estamos en un Genshin más parecido a la parte más mala de los gachas antiguos de este personaje nuevo va a ser mejor que lo anterior y lo anterior no sirve, te aguantas, lo que sacaste hace 1 año ya no te va a servir y quéjate lo que te dé la gana porque esto es así. Y lo estamos permitiendo y eso es lo que ocurre actualmente con el meta. Sí, si tú llegas nuevo y sacaste Nahida, Lauma, Nefer, tienes un equipo que posiblemente el equipo de Nefer te va a hacer el aguante todo Notcry. Pero al igual que a día de hoy, de los 5 equipos, 6 nuevos completos que salieron en Natlan, que es el año anterior, solo han sobrevivido 2, que son el de Mahuika y el de Skirk, porque los demás ya han quedado por debajo de todo lo que va a salir y de estos 2. Va a pasar igual cuando salga Sniesnaya y quizás sobreviven el equipo de Skirk, que es crío por Scoffy y alguna cosa más. El de Mahuika porque es Arconte y está top a día de hoy, sobre todo con constelaciones, quien lo juegue de cero lo va a tener complicado. Y saldrán nuevos equipos que superen los de Natlan y los de Notcry, al igual que los de Notcry ahora superaron a todos los de Fontaine, incluidos Arlequino y Nubilet, que fueron los 2 equipos top meta de Fontaine. Ya están superados los 2 por los personajes y equipos de Natlan, Skirk y Mahuika, y por los de Notcry, Flins, Nefer y los que faltan todavía en Notcry. Y esto tampoco es lo mejor para los jugadores. ¡Imagina! Que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-dos, te da para comprarte todos los por-dos que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón en el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Y vamos al siguiente punto que quería comentar: la comunidad. También ha habido un cambio y una evolución muy grande en la comunidad. Hay 2 líneas gráficas que se podrían juntar perfectamente a análisis, que creo que todos estáis de acuerdo y seguramente habéis visto como jugadores que estáis al día con la comunidad, y son la línea del conformismo y de la, digamos, de lo que Hoyoverse tiene tomada a la gente y del migajero profesional mendigo de protogemas, que es básicamente la gente era más crítica, y eso está bien al principio del juego, y ahora cada vez están y estamos, y de parte de la comunidad voy a hablarlo incluyéndome, porque los errores y aciertos que tiene la comunidad, los creadores somos, digamos, responsables de ello como portavoces y personas que al final reflejan lo que la comunidad dice, que absorben todo ese feedback y que al mismo tiempo en algunos puntos son la voz de lo que opina la comunidad. Y tenemos una línea de conformismo que da miedo para mal.
sumado con cómo ha educado y sí, adoctrinado de forma fuerte Hoyoverse a los jugadores. Con la época en la que vivimos, porque actualmente estar viendo este vídeo seguro también habéis visto mucho contenido de personas como yo que pareciendo abuelos diciendo el TikTok, el miñi, no sé qué, no sé cuánto. Y lo peor es que es verdad, no hay comparación en lo que en su momento se dijo de la televisión y las pantallas a lo que realmente, científicamente estudiado y comprobado, afecta a día de hoy los vídeos cortos de 1 minuto a la sociedad. La gente está, como se diría en muchos libros, e incluso podría sonar medio conspiranoico, dormida, y esta vez ya no es un meme y no es una broma. La gente está dormida de verdad. Y hay muchos problemas que se van a manifestar de aquí a 2, 3 años a raíz de lo que está ocurriendo ahora. La gente quiere inmediatez, la gente quiere una migaja hoy y hambre para mañana. ¿Sabéis el refrán de pan para hoy, hambre para mañana? Y la gente ya está tan adoctrinada y adormecida que cualquier cosa que ocurra, buena o mala, le va a dar igual y se lo va a comer con patatas, porque Genshin no ha dejado de batir récords y generar más cada año que pasa, a pesar de que haya cosas que, en mi opinión, algunas sé que nos pasamos quejándonos porque somos la comunidad con menos poder adquisitivo, objetivamente hablando, en comparación a las otras que sí pueden gastar más, pero otras que literalmente ya no van al poder adquisitivo, sino van al respeto mínimo como jugadores, como clientes y como personas. Clientes porque al final es una empresa y tú pues como que eres su cliente al consumir su producto, que es su juego, ¿no? Pero pase lo que pase, ya da igual. Ya hay un punto de inflexión en el que, digamos, esto puede sonar triste, pero hasta yo mismo me he rendido porque sé que no va a cambiar. Pero además, os dije que había una línea y hay una segunda línea, aparte de esto, que es la línea del odio y la toxicidad. Esto es más delicado, ya sabéis cómo se pone la gente cuando hablas de esto, porque claro, exponer a la gente que hace cosas, mientras no sea en un sitio con seguridad, en un juicio que se esté pensando si su libertad se va a coartar, o la gente con la impunidad y anonimato que tiene en internet se siente con la forma de demostrar pues, lo que quiere pensar, lo que quiere imponer, o lo que sea. Cambia mucho de hacer el mal en la vida real a hacerlo en redes, y esto es una pena que no soy yo quien vaya a solucionarlo, pero necesito una solución pronto. Básicamente también ha cambiado esa línea de toxicidad en Genshin. Y si bien es cierto que si yo digo la frase Genshin tiene la comunidad más tóxica de los videojuegos de internet, muchos podrían decir, pues es verdad, porque no tiene PvP, a diferencia del LoL, que también es muy tóxica, pero tiene PvP, con lo cual el juego incentiva a que la gente pues se raguee entre sí. Lo que podría decir, sinceramente, es que no. Os va a sorprender, pero la toxicidad de Genshin ha reducido su impacto con el tiempo. Aunque no ha sido un juego de palabras hecho ni guionizado. Sabéis que yo grabo de una y si os fijáis en el vídeo no ha habido un solo corte, pero no ha salido bien, naturalmente. Pero sí, el impacto de la toxicidad en Genshin ha reducido con el tiempo. La toxicidad cuando empezó el juego, al ser mainstream, era mucho mayor. Tú decías que Jutao era un personaje que o bien era plana y salían... ¿Sabías que Jutao no es tan plana? Un saludo al pana Rankaiser y sus referencias. O tú te metías con un personaje porque ya no era meta y eso era una debacle. Era la batalla campal más grande que te podías encontrar. ¿Alguien decía que un sistema que todo el mundo llevaba usando un año no era un sistema correcto? ¿O proponía una alternativa como cuando Putupau dijo que igual gastar la primera recarga de resina por protogemas, que son 60 o algo así, y le pegaron la funa definitiva? Y a pesar de eso hay gente que a día de hoy lo hace, o gente que tiene buen poder adquisitivo, igual que te metes un pack de 100, te metes protogemas por resina, una recarga una vez por día durante un mes, porque serían $30 al mes, como si fuera $30 al mes una bendición de 60 de resina todos los días. No es justo porque una bendición de resina tiene que ser $5, pero es otro tema. Pero a día de hoy, por suerte, ya no pasa, o por lo menos yo no lo veo tanto. A lo mejor tengo el prisma... ¿cómo se dice? Distorsionado, porque hablo mucho de ser sanos y todo eso, y me he encargado de que gente que no tiene neuronas o respeto ya no esté en mi comunidad, y capaz yo no lo veo así, pero la comunidad de Genshin con el tiempo, igual por el factor número 1, se ha vuelto más amoldable, se han vuelto más ovejas y la toxicidad, en mi opinión, se ha reducido. Decidme en los comentarios qué opináis sobre esto, pero hay mucha más calma con las cosas. Igual a los creadores nos funan más, pero porque somos creadores. Igual yo he pasado muchas funas y me he acostumbrado tanto a que lo que pasa ahora ya no me afecta, o no siento que sea una funa ni sea tan grave, pero sí siento que la gente está más tranquila y hay un ambiente un poco mejor. Pero yo no sé si esto es mejor para tener un buen ambiente, aunque sea muy repetitivo,
o va de la mano con lo que he explicado antes de que la gente está dormida, adoctrinada y ya le da igual y solo juega como si fuera esto Matrix o fuese Black Mirror o estén directamente como en un millón de películas así conectados a la pantalla sin enterarse de lo que pasa en la vida real. Todo esto, ¿qué puede darnos? Pues os explico, porque me da pena que muchas veces he acertado con explicar un montón de cuestiones que pueden ocurrir o no y he solido acertar en la mayoría para bien o para mal. El tema de cuando se murió Tower of Fantasy, literalmente las fechas cuando subí el vídeo y me turbofunaron coincidió con que se murió de verdad y lo dije antes de que nadie viese ninguna señal de que se muriese. El tema de cómo iba a ser el futuro de WoW y cómo iba a evolucionar. Si alguien ha seguido mi contenido, he acertado no solo de lleno, sino en este caso me he sorprendido a mí mismo de cómo dije al final que iba a pasar y dije dos cosas muy suaves. Uno, el WoW no es la competencia de Genshin, nunca iba a estar a la altura de Genshin y se variaría en el top 5 de gachas, pero como un gacha más, pues con Star Rail, con CACZ en su mejor y peor momento y acerté de lleno. Y que WoW ha tenido un gran problema y era querer parecerse a Genshin. Y a estas alturas, después de un par de funas también de esos temas, resulta que tuve toda la razón y hay críticas a WoW porque está haciendo demasiadas cosas igual que Genshin y no está funcionando como deberían, teniendo entre un 50 y un 70% menos de interacción, visitas, engagement, búsquedas y todos los datos importantes que debes tener en cuenta para ver la popularidad de un juego y que es muy fácil comprobar porque todos podéis ir a comprobarlo en internet, en Google, con IAs y de 1000 formas más, como viendo las visitas en comparación de los vídeos de YouTube de los creadores más grandes y 80.000 formas facilísimas de comprobar. Pues bien, todo esto quería comentároslo por un motivo muy concreto y lo que creo que va a pasar con Genshin. ¿Os acordáis cuando otras veces que me enfadaba con el aniversario de Fontaine? O hace poco que he dicho lo del modo UGC, que nos han metido ahí un gacha dentro de un gacha para hacer pagar a la gente por skins. Y que me da pena porque habrá gente que pague por ropita y por trabajar gratis. Y me da pena porque es que va a pasar. Si esto hubiera pasado hace 5 años, la gente les hubiera hasta demandado seguramente y tendrían que haber quitado ese modo y pedir perdón. Pero a día de hoy sé que eso no solo no va a eliminarse, sino que se va a jugar y va a haber gente que gasta dinero en ello. Porque ya la gente no tiene casi fortaleza mental, sentido común y criterio propio en base a esforzarse en ampliar su horizonte y su mundo para estar cerca de la verdad y de la realidad en la que viven. No pasa a día de hoy y me preocupa como ser humano. Pues quiero venir a traeros algo que creo que va a pasar con el juego y que pues puede afectar a Genshin, al canal, a la comunidad, a todo lo que vosotros creéis o que habéis vivido durante 5 años. Y es que, ¿os acordáis cuando dije en todos estos problemas que ha habido continuamente en Genshin durante muchos años que va a pasar que a lo mejor Genshin no se muere de repente por estos problemas, sino que va a llegar un punto en el que Hoyoverse no deje de hacerlo así y Genshin va a empezar a morirse tan lentamente que ni los jugadores, ni los creadores, ni el propio Hoyoverse se dé cuenta y cuando todo el mundo se empiece a dar cuenta ya va a ser tarde porque no va a haber vuelta atrás para solucionarlo? Pues este vídeo es porque creo que estamos en este punto. Ahora mismo tú preguntas por Genshin a cualquier persona fuera de Genshin y si bien antes había memes, te decían pues lo tóxica o turbia que era la comunidad o tal, al final era un meme y era algo incluso bueno pensar, bueno, fuera de Genshin se conoce Genshin. A día de hoy si preguntas a cualquier persona fuera de Genshin o que haya jugado Genshin y ya no juegue, si merece la pena jugar, todos te van a decir que no. Y eso es preocupante. Si tú estás dentro del juego, te das cuenta de que hay mucha gente que ya juega por inercia, porque está enganchadísimo y adicciones, o porque juega 80.000 gachas y está ya en un ecosistema medio ludopatilla en el que al final se mueve por impulsos como un animal y pues hoy sale un personaje en tal gacha y hoy sale otra cosa que me llama la atención y me muevo al otro gacha. Y cosas que son poco sanas en general, pero Genshin acaba de entrar en ese bucle de no retorno. La gente ya no se va a enfadar por un mal aniversario, pero decirme los que habéis llegado hasta el final si se ha sentido como un aniversario. Yo sé que la respuesta es que no, no se ha sentido como un aniversario este aniversario, pero la gente ya no se va a enfadar. Decirme si lo del modo UGC no es literalmente el látigo para esclavizar a un montón de jugadores y la gente lo ha aceptado a día de hoy y no ha habido prácticamente nadie que diga nada porque de los creadores que tienen el CC oficial, y esto es otro facto, yo soy el único que no tiene el CC oficial, con lo que yo puedo cagarme en el modo UGC si es una basura, cosa que los otros por contrato no pueden hacer un vídeo diciendo
el modo UGC es malísimo por esto. No pueden porque son CC oficiales y porque no quieren perder ese CC oficial de una u otra forma y porque en cualquier caso preferirían hacerse los locos y no hablar mal de una cosa que está mal a cambio, digamos, de que les presten al personaje de turno para hacer su vídeo de estoy probando a Nefer una semana antes, que los veréis dentro de poco y demás. Estamos en ese punto. Genshin podrá o no durar 20 años. Genshin podrá o no acabarse después de Sniens Naya. Y Genshin podría haber sido, que es la frase, el juego que pudo haber sido y no fue, un juego muy parecido a Minecraft o Fortnite en el sentido de haber traspasado fronteras y haber sido un juego que haya marcado a la humanidad. Pero ha decidido quedarse en un juego egoísta, en un juego muy de nicho, en un juego que explota a sus jugadores y en un juego que abiertamente vacila y se ríe de la gente diciendo que no quiere dinero, pero saca cosas como lo del modo UGC o que prácticamente los aniversarios no se basen en agradecer lo que la gente juega, sino en resetearlos por 2 para que la gente compre en el aniversario. Es decir, es el aniversario, pero lo celebramos comprándome a mí. Entonces, estamos en ese punto, damas y caballeros. Siento dar la noticia, espero equivocarme y me da pena no haberme equivocado anteriormente para saber que igual no tengo la visión suficiente para equivocarme con esto, pero acabamos de entrar a ese punto de no retorno en el que Genshin ya no le veo que vaya a dar una explosión más grande, ni vaya a dar más como juego, ni vaya a sorprender a la gente, ni vaya a hacer nada más que no haya hecho repetidamente durante los últimos años y va a llegar a donde a día de hoy ya no ha podido llegar. Pues eso no va a pasar. Ha tocado techo Genshin Impact. No va a evolucionar más. Yo voy a seguir haciendo mi contenido tal cual porque me divierto, porque es parte del tiempo que dedico en hacer muchas cosas y en intentar sentir que hago algo bueno por los demás. Pero que sepan, señores, que el barco ya tiene una grieta y no la están arreglando. Yo no sé cuándo se va a hundir. Espero que no pronto. Pero hemos llegado a ese punto de no retorno en el que ya no hay vuelta atrás y Hoyoverse, por mucho que a partir de aquí intente hacer las cosas bien, ya no va a hacer las cosas bien y mucha gente ya se dio cuenta anteriormente. Poquito más, dejar un buen like, una buena utilidad, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. He intentado sintetizar, como dije, para que no dure 50 minutos, dura 30, gracias a editores. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy miñis y chaito.